Muy bien, esto está pasando ahora, nos tenemos que ir a Mendoza. Ustedes saben, un crimen, un asesinato terrible que pasó en las últimas horas. Luciano Moreno tenía 30 años, fue a cambiar dólares. Aparentemente esto es lo que habría sucedido. Su intención, según las primeras pericias, era justamente hacer este intercambio. Tenía pensado irse a vivir al exterior. Lo vamos a saludar a Cristian Morón porque él tiene información seguramente de los primeros indicios, porque apareció muerto y todavía no se sabe bien qué es lo que pasó. Cristian, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo te va, Dani? Abrazo grande para vos, el saludo para todos los compañeros. A ver, nosotros estamos ahora en el barrio Bombal del departamento Godoy Cruz, en el lugar donde justamente sucedió todo esto. En ese lugar donde está esa camioneta roja, a mi espalda, es donde se estacionó el pasado jueves un Volkswagen Golf blanco conducido por la víctima fatal, ¿sí? Conducido por Luciano Moreno, 27 años, donde se iba a encontrar con Pablo Rivas Stewart, de 30, ex empleado judicial. Hasta el momento no había nada raro, habían pactado ese lugar para encontrarse por un intercambio de divisas, porque como bien dijiste vos, la víctima iba a trasladarse en el corto plazo hacia Estados Unidos para poder directamente vivir en ese lugar junto a su pareja. Cuando se habían encontrado, aquí justamente enfrente, en una casa blanca, trabajan dos abogados que fueron parte de los testigos que aportaron datos importantes a la causa. ¿Qué datos aportaron? Cuando el vehículo llega a este lugar, ven que adentro el atacante y la víctima empiezan a discutir. Lo que la información sostenía hasta hace un tiempo al principio era que supuestamente la víctima había llegado con menos plata de la acordada para hacer la compra, ¿sí? A ver, estamos hablando de una transacción grande. Se iban a vender $22.000 y el monto en cuanto a plata argentina eran 4 millones de pesos, según lo que justamente han informado las autoridades. ¿Qué es lo que ocurre, compañeros? Al parecer este dinero no estaba en su totalidad en poder justamente de la víctima, y esto habría generado una molestia por parte del vendedor, lo que lo habría sacado de su eje, y según lo que justamente aportan los testigos de la causa, llamó la atención una agresión en el interior del vehículo de parte de este vendedor hacia su comprador. De hecho, una agresión importante porque esta persona que está detenida y que después fue imputada, ya les voy a contar cuál es la imputación, Pablo Rivas Stewart, había acudido aquí con un cuchillo de carnicero. O sea que ya iba con alguna intención. Pero perdón que te interrumpa, Cristian. Digamos, por una cuestión de inseguridad. Sí. ¿Cómo? Digamos, los testigos en algún punto pueden haber visto lo que pasó. Ahora, todo esto que vos estás contando de la transacción, ¿qué fue lo que contó, supongo que al juez, el supuesto asesino por ahora? Porque obviamente los testigos no escucharon la conversación. Claro, a ver, ¿cómo es el tema? Es más, de hecho, ¿cómo llega la policía a encontrarse con este vehículo? Cuando justamente el testigo ve que adentro del auto la situación se estaba poniendo un poco violenta, deciden llamar al 911 para denunciar esto. Aportando los datos del vehículo, esto aquí ocurre, es más, el ataque se produce aquí, pero el vehículo se retira. ¿Cómo es el tema? Cuando el agresor ataca justamente a la víctima queda, por supuesto, indefensa, había sido maniatada con el cinturón de seguridad y había tirado la llave del vehículo por la ventanilla hacia el piso. El agresor se baja del asiento del acompañante, se cruza para el lado del conductor, cruza a la persona, a la víctima, ya prácticamente casi muerta, digamos herida, mejor dicho, porque tenía cortes en el cuello y en el tórax, y se retira del lugar. Con el aviso del 911, los efectivos policiales van detrás de este vehículo y en una zona de un descampado, ¿sí?, en la zona oeste del departamento Godoy Cruz, encuentran nuevamente a Stewart intentando descartar el cadáver. Ahí es una locura. Cristian, lo que contás ¿qué es lo que ocurre también aquí? Es una escena de relato salvaje la película, lo que estás contando, más o menos. Me preguntaba si cuando empezaron a hacerse las pericias, si finalmente contabilizaron el dinero, porque es muy fácil de revelar, ¿no? Si había alguna intención de estafa de alguno de los dos. ¿Estaban los dólares? ¿Estaban los pesos? ¿Estaba la totalidad de lo que se había acordado? ¿Qué se sabe de eso? Justamente eso es lo que quería marcarte, y por eso también, digamos, la causa da un giro, porque al principio simplemente
era un relato salvaje increíble, lamentable, que era una transacción que no se pudo terminar o que terminó en todo caso de la peor forma. Pero con el correr de las horas, más las pruebas que va adquiriendo la fiscal Claudia Ríos, se llega a la conclusión de que en el vehículo de la víctima efectivamente estaba la mochila con los 4 millones de pesos. Lo que no se encuentra, incluso todavía, son los 22.000 dólares. Entonces, ¿qué es lo que la fiscal está interpretando? Que esto habría sido un posible asalto por parte del vendedor para con la víctima fatal, porque los 22.000 dólares no aparecen por ningún lado, y que lo que quiso hacer fue justamente robarle este dinero a quien terminó perdiendo la vida de la peor manera, ¿no? Claro. Había leído en algún medio local que había llegado una moto, no sé qué se sabe al respecto, porque faltaba una parte del dinero que supuestamente un amigo, no sé si el comprador o del vendedor, lo iba a acercar justamente, y no sé si hay algún testigo que certifique que se sumó una tercera persona en una moto, Cristian. Esto justamente fue también en parte lo que se dijo al principio, pero después fue descartado por los investigadores. Esa moto que vos estás mencionando es una persona que le iba a acercar a la víctima un faltante de dinero, y que de hecho lo que denuncia justamente el agresor es que la moto llega, tenía un arma de fuego a la vista y él se termina asustando. Por eso también se genera un tipo de enfrentamiento, pero después los investigadores descartaron la participación de una tercera persona, porque en realidad es lo que había declarado justamente el autor de este hecho. A ver, para tener en cuenta, la imputación que le cae a Pablo Rivas es homicidio criminis causa en real con robo en grado de tentativa. A ver, si se termina de confirmar esto, que no haya ninguna prueba, digamos, más que se sume, esto pareciera que va a ser perpetua, condena perpetua. No hay cámaras, en las próximas horas esto se va a estar directamente confirmando. En realidad hay cámaras, mira, no sé si la cámara, me voy a hacer un costadito, porque no sé si la alcanza a tomar. No es una cámara de seguridad de la policía, pero sí, justo en ese lugar hay una obra social que funciona, y tanto de un costado como del otro hay 2 camaritas blancas, que puede haber tomado alguna escena o algo. Eso que está viendo allí la cámara, ya lo deben haber revisado, supongo. Es lo que se puede ver. Pero habrá que ver de todas formas, seguramente se ha puesto a disposición de la justicia y tienen que haber revisado a ver si, como decís vos, Dani, ha tomado algún tipo de movimiento en el vehículo, ¿no? Cris, y me pregunto qué se sabe de esta persona que está detenida a esta hora. ¿Se conocían? ¿Cómo habían llegado a hacer ese acuerdo de el intercambio de pesos por dólares? ¿O era una persona que además se dedicaba a vender dólares de manera ilegal? Porque eso también podría recaerle. Claro, mira, lo que se ha sabido hasta el momento es que, a ver, había un contacto previo. La víctima fatal sí era de comprar y vender divisas. De hecho, se manejaba, digamos, en el mundo de la compra y venta de dólares, de cambiar incluso dinero, le ha cambiado a otras personas. Y esta persona, el agresor, es oriundo de San Rafael, del sur de la provincia de Mendoza. Relativamente la familia es conocida porque su hermana fue reina de la vendimia de ese departamento en el año 2008. Nada vinculado a este tema, ¿no? Nada vinculado al tema de la venta. Pero todos decían que no es una persona de mal, no es una persona, incluso, a ver, tampoco se justificaba mucho en principio el tema del robo, porque no es una persona que se vinculara o que se moviera en ese ambiente, en ese entorno. Era una persona relativamente de situación económica bastante bien, no se esperaba, digamos, que cayera en una cuestión así. Por eso también es cierto que llamaba la atención una reacción de este estilo. Pero bueno, lo cierto es que ahora, después de esta imputación, está guardando ya la fiscal que terminar de recaudar todas las pruebas. Están investigando el teléfono de la víctima fatal para justamente llegar a ver si hubo una charla antes con este agresor, como para poder entender un vínculo. Pero bueno, lo cierto es que ya fue imputado, seguramente será trasladado al penal a la espera de la condena final cuando terminen de recabarse todos los elementos que puedan seguir sumando, ¿no? Bien. Sin duda, será la etapa ahora de la instrucción, de la investigación y luego finalmente entonces buscar justicia, ¿no? para esta persona que ha perdido la vida. Te mandamos un abrazo, Cristian, gracias. Por favor, a ustedes, que estén muy bien, buenas tardes. Chao, Cris.